quiero pedirles un favor. ¿Por qué no se pasan de este lado? Y pónganse de pie, por favor. Vamos a tomarnos de la mano. Vamos a acercarnos a la persona que está junto a nosotros. Vamos a orar. Y en nuestra oración vamos a hacer dos cosas. Mire, a veces se nos olvida que cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos algún pecado, nos separamos de Dios. Dios no nos escucha, ni puede contestar nuestra oración. Por eso es importante que nosotros entendamos que a lo mejor salimos en la mañana, nos encontramos con el vecino, nos tiró la basura en la puerta, le reclamamos, nos enojamos, se enojó, nos gritó, le contestamos, o veníamos manejando y se nos atravesó uno y le dijimos: ayer fue el día de las madres, ¿verdad? Nos acordamos de su mamacita, o simplemente se paró, no estaba el desayuno, se enojó con la esposa y por alguna razón ya pecamos. Entonces vamos a hacer dos cosas. Número uno, vamos a pedirle perdón. Si en nuestro corazón hay alguna cosa que no es agradable a Dios, vamos a pedirle perdón. Recuerden que la Escritura dice: sean santos como nuestro Padre es santo. Si yo soy santo, y ustedes también deben de ser santos. Segundo, no falta que estemos pasando una situación dura, difícil, y a veces nos da pena decirla. Dios ya la sabe. Nuestra ventaja es que Dios ya la sabe. Entonces vamos a pedirle, número uno, vamos a pedirle perdón a Dios de cualquier cosa que haya en nuestro corazón y que no sea agradable a Dios. Arrepentirnos de corazón y decirle: Señor, perdona. Y la segunda, vamos a pedir por la persona que está junto a usted, decirle: Señor, tú sabes su necesidad, pero hoy queremos pedirte un milagro. ¿Está bien? Dígale conmigo estas palabras a Dios. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de acercarme ante ti para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, para santificar tu nombre. El anhelo de mi corazón es que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia, y se haga tu voluntad en nosotros como se hace tu voluntad en los cielos. Perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros delitos. Perdónanos de todo aquello que no te agrade. Hoy me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón y te pido perdón. Límpiame, Señor, de toda maldad y de todo pecado con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Padre, te pido por la persona que está junto a mí. Solo tú conoces la necesidad que hay en su vida, en su casa, en su familia, en sus finanzas. Yo te pido, te ruego, te suplico, suple cada necesidad en su vida, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, enséñanos a orar como Jesús oraba, y derrama sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Padre, háblame en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar.
¿quiénes de ustedes no estuvieron la semana pasada? Levánteme su mano. ¿Quiénes no estuvieron? Bueno, les voy a pedir un favor. Se está grabando. ¿Sabe por qué? Porque es importante que ahorita, por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas que mencioné la clase pasada, pero a lo mejor y no se entienden, y la semana pasada pues hicimos una explicación más amplia. Entonces es importante que usted vaya, pues, e incluso si usted vino la semana pasada, consígase el CD, lo que sea, porque es importante. Mire, los estudiosos de la conducta dicen que para que una cosa se quede grabada, por lo menos debemos de escucharla 7 veces. Y yo soy testigo de eso, porque hay conferencias que yo las he escuchado más de 10 veces. Ya la escuché y la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar, y cada vez como que, ay, esto no lo había visto, ay, esto no lo había visto de esta manera, ay, esto, y uno aprende y aprende y aprende más. Sobre todo cuando es la palabra. Recuerde que la palabra es viva, tiene vida propia. Entonces, en la semana pasada dejamos una tarea, ¿recuerda? A ver, ¿quién recuerda? ¿Dejamos una tarea? Les dije, durante esta semana, ¿no? Durante esta semana pongan en práctica lo que hoy aprendimos. ¿Alguien lo hizo? Nadie. Qué buenos alumnos son. Bueno, vamos a continuar, y la clase de hoy es el principio de la paternidad. Mire, en la clase anterior consideramos la importancia de la oración. También explicábamos que el propósito de la oración no es pedir. Si usted se da cuenta, cuando vamos a orar, pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, ya no pedimos la lista del súper porque ya sería demasiado, pero casi que pedimos la lista del súper. Pero el propósito no es pedir, sino es tener comunión con Dios, tener intimidad. Incluso de manera quizás chusca o burda decíamos, es tener un romance con Dios, es echar novio con Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, mire, de verdad nuestra vida cambia. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una relación de noviazgo y estaban enamorados, iban a dejar a la novia, o el novio las iba a dejar a ustedes, y se pasaba uno las horas en la puerta, y la familia, ya métete, ¿no? Y uno, ya ahorita, y ándale, pues ¿a qué horas? Bueno, ¿qué no entiendes? Ya métete. Y entraba uno a casa y seguramente le preguntaban a la novia, la mamá, el papá, pues ¿qué tanto platicaban? ¿Qué tanto platicabas? Y uno decías, pues ya ve. Y en la oración, ¿qué cree? Que se nos acaban las palabras y en 5 minutos ya terminamos de orar. Pero cuando nos enamoramos de Dios y empezamos a tener esa relación de intimidad, y empezamos a echar novio con Dios, se nos pasa el tiempo. Pero tenemos que llegar a ese grado. Tenemos que enamorarnos de Dios. Cuando uno está enamorado y anda de novio, ve uno a la novia a veces en la mañana y en la tarde ya la quiere ver otra vez, ¿no? Y luego los papás se enojan, ¿por qué tanto le ves? Oh, ¿no? Enamorarnos de Dios. A veces le pedimos, prospérame, sáname, ayúdame, pero ¿por qué no le decimos enamórame de ti? Enamórame. ¿No es cierto?
Enamórame de ti, Señor. Que no haya persona más importante que tú en mi vida. Que mi pensamiento seas tú. Que toda mi vida gire a tu alrededor. ¿Se imagina una vida así? Yo le aseguro que nuestra vida cambia porque cambia. Yo estoy convencido que si llega a haber una persona que se enamore de esa manera de Dios, nuestro país cambia por uno. Ahora, aquí no somos uno, somos más y tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo constantemente le digo a Dios, Señor, enamórame de ti. Y luego rebaso el límite de mí y le digo, enamora a mis hijos. ¿Cuántos les gustaría que sus hijos estuvieran enamorados de Dios? Ay, porque nada más no se enamoran y andan haciendo. Ay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos conviene decirle, Señor? Cautívalos, enamóralos, que no tengan ojos más que para ti. Enamóralos de ti, que ellos puedan ver que tú eres bueno. A veces ya nuestros hijos están como hartos, ¿no? De que les decimos, y lee la Biblia, y acércate a Dios, y busca a Dios, y ahora ya no quieren saber nada. Cuando ellos lo lleguen a conocer auténticamente, que Dios se revele a sus vidas, su vida va a cambiar. Yo era ateo, yo no creía en Dios, ni siquiera creía que existiera. Y cuando Dios se revela a mi vida cambia para siempre. Por unos cuantos segundos en el que experimenté su presencia y escuché su voz, mi vida cambió. El día que nuestros hijos tengan un encuentro verdadero, auténtico con Dios, sepan quién es Él, sus vidas van a cambiar. Entonces, necesitamos entender que el propósito de la oración no es pedir, sino es tener comunión con Dios. Tener un romance con Dios, tener intimidad con Dios. Digo, aquí dijimos echar novio. ¿Por qué? Porque pues aquí lo entendemos más fácil, ¿no? Echar novio con Dios. Aprendimos también que la oración es más importante que cualquier actividad. Es más importante que sanar, es más importante que liberar, es más importante que servir, es más importante que trabajar. Bueno, nos podemos ir más allá, es más importante que comer, pero no lo entendemos, por eso es que no oramos. El día que lo entendamos, mire, dejamos de comer por orar. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión se acercaron los discípulos, el Señor no había comido? Los discípulos se habían ido pues a conseguir y de repente se encuentra hablando con una mujer samaritana y el Señor cuando tratan el asunto de la comida, el Señor les dice, yo tengo un alimento, ¿no? Yo tengo un alimento que ustedes no saben. Y los discípulos le habrá dado de comer, le habrá traído una torta, un sándwich, unos tacos. Pero él hablaba de otro alimento, un alimento que satisface más que el alimento físico, hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es más importante que cualquier actividad. Jesús oraba a solas con Dios, sus discípulos querían aprender, no que no supieran orar, sino querían aprender cómo oraba Jesús. También aprendimos que la oración es en lo secreto. Jesús nos decía, a ver, vénganse, nosotros lo hacemos, ¿no? A ver, vénganse, y luego yo agarro y digo, a ver, tómense de la mano. Nunca lo vamos a ver en la Biblia. Porque él cuando iba a orar, decía a los discípulos, vamos a orar, pero ustedes quédense aquí y yo voy más para allá. Y oraba a solas, en lo secreto. También hablamos de algunos errores, como por ejemplo el gritar. Dios no está sordo.
Si yo desde aquí empiezo a hablarle, Jesús, esto, el otro, y dice, oye, fíjate, cálmate, no estoy sordo. Y además también es una falta de respeto. Exigir en lugar de pedir. Una cosa es suplicar, Señor, te suplico, ayúdame. Y otra cosa es exigirle, ayúdame. Son dos cosas diferentes. A veces se nos olvida que Él es el Señor y ya lo estamos mandando como si fuera el siervo. Y cuídame esto, y dame aquello. Y le damos órdenes como si fuera nuestro sirviente, cuando las cosas debieran de ser al revés. Nosotros deberíamos de ser los sirvientes, los siervos de Dios, no que nosotros le estamos dando órdenes a Él. Otro de los errores es pedir en forma egoísta. Siempre pedimos para nosotros y nosotros y nosotros, ¿no? Primero yo, luego yo, después yo y al final yo. Y además se nos olvida también que antes de pedir hay que dar. ¿Qué es primero, la siembra o la cosecha? Imagínese que un agricultor fuera a cosechar sin haber sembrado. ¿Qué piensa usted de él? Está loco, está tonto. Bueno, así somos nosotros. ¿Verdad que sí? Cuando todavía no damos y ya estamos pidiendo. Todavía no sembramos y ya queremos cosechar. No es lógico, es absurdo. Bueno, así que ahora vamos a hablar de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Es la cualidad de ser padre. Pero también implica la habilidad, la capacidad o la cualidad de ser creador. Por ejemplo, nosotros hablamos del padre de la medicina, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que él creó esa disciplina. Entonces también se puede decir que la paternidad implica la autoría. Por ejemplo, hay autores que escriben una serie de libros y se dice que él es el padre de esa teoría. Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de la relatividad, ¿quién es el padre? No, pues Albert Einstein, ¿no? Entonces hablamos de la autoría, de ser creador. Entonces cuando hablamos de la paternidad de Dios, estamos hablando de que Él fue el que nos creó. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando vemos nosotros en Lucas capítulo 11, en el verso 2, cuando uno de los discípulos se acerca al Señor y le dice, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñaba a sus discípulos, enséñanos a nosotros. Y lo primero que dice el Señor después de eso, dice, cuando oren, díganle, Padre. Ahora, en nuestro medio no suena tan absurdo, pero en el tiempo de Jesús, no solamente sonaba raro, sino era peligroso. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la tradición judía el Señor se revela a Moisés como el gran yo soy. ¿Se acuerda que cuando estaba en el desierto y vio que una zarza estaba ardiendo y se acercó y vio que la zarza ardía pero no se consumía? Entonces se acerca para ver de cerca y Dios le habla y le dice, quítate tus guarachitos, chiquito, porque la tierra que estás pisando es santa, porque yo estoy aquí. Y ya empieza el diálogo y cuando el Señor lo manda a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés le dice, bueno, y si me preguntan que de parte de quién, ¿no? Y el Señor le dice, diles que el gran yo soy te manda, te envía. Entonces se revela el Señor como el gran yo soy. Y desde esa época en adelante, el decir yo soy era reservado únicamente para Dios.
Si alguien en esa época le preguntaba a otra persona, ¿cómo te llamas? Jamás decía yo soy. Nunca decía yo soy, nada más decía su nombre y de dónde procedía. Fulano, hijo de Perengano, Sutano, hijo de Menganito, pero nunca decía yo soy José Luis. ¿Por qué? Porque la palabra yo soy estaba reservada únicamente para el Señor. Por eso los judíos se encrespaban y se enojaban cuando Jesús viene y se revela y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y la omega, yo soy, y se revela como yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y al igual que este término yo soy, nadie se atrevía a decir que Dios era su Padre. Nadie. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación de que Dios había creado a Adán como su hijo y que el deseo de Dios es que toda la humanidad fuera parte de su familia. No tenían esa revelación. Entonces cuando Jesús les dice, cuando oren, digan Padre. Imagínense en ese contexto, es peligroso. Es como, por ejemplo, que alguien me escuche decir, yo soy más guapo que todos ustedes, y se enoja y saca una pistola. Yo, ¿qué? Pues más ve, ¿no? Y luego yo les enseño a ustedes que ustedes tienen que decir lo mismo, yo soy más guapo que todos ustedes. No, ahí está el cuate, me va a matar, ¿no? Bueno, cuando Jesús dice que Él es hijo de Dios, los judíos se enojan. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es este que hace de Dios su Padre y haciéndose igual a Él? En Juan capítulo 5, verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era, ¿qué dice? Su propio Padre. Fíjese, lo querían matar porque Jesús decía que Dios era su propio Padre. Entonces cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, dicen, cuando oren digan, Padre nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo? Está replicando lo mismo por lo que lo querían matar. Dice, cuando lo querían matar porque decía que Dios era su propio Padre. Entonces cuando Él les dice, cuando oren digan Padre nuestro, dicen, no hombre, ¿qué voy a decir yo? ¿Me van a matar? Entonces era una situación no solamente difícil, sino era peligrosa. Ahora, de nuestro tiempo ni es difícil, ni es peligroso, pero nos cuesta creerlo. Nos cuesta creer que Dios verdaderamente es nuestro Padre. El día que nosotros lo entendamos y lo creamos de corazón, nuestras vidas van a cambiar. Así que dice, no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta era la razón por la que lo querían matar. Y entonces el Señor cuando les dice, cuando oren, díganle Padre, dice, ay, ya empezamos con dificultades. Ustedes se puedan imaginar que en ese tiempo los discípulos podrían decir, ¿para qué le dije que nos enseñe a orar? Lo primero que nos pide es algo que nos cuesta, ¿verdad? Entonces ahorita en nuestro tiempo no lo entendemos, pero en los tiempos de Jesús era algo difícil, duro, peligroso, por diferentes razones, y una de las principales era por cuestiones religiosas. En la actualidad ya no es una dificultad, pero sin embargo nos cuesta creer que es nuestro Padre. Imagínense
nosotros salimos a la calle y de repente le decimos a un grupo de gente: ¿qué creen? Que yo soy el hijo del que creó todo el universo. ¿Qué nos dice? Está loco. ¿Nos cuesta creer que verdaderamente somos hijos? Ahora cheque. No tiene ni en qué caerse muerto. No tiene trabajo. No tiene dinero y anda presumiendo que es hijo de el que creó todo el universo. ¿Le suena lógico? No. No. Ahora, ¿por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué no estamos prosperando? Si nuestro Padre es el creador del universo, es el dueño de todo el oro y toda la plata, si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos sus herederos y vivimos mendigando. Porque no lo hemos creído. Lo sabemos, pero hay una diferencia enorme entre saber y creer. Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber y otra cosa es creer. Hace poco murió un cantante cristiano famoso. Él sabía que Jesús en la cruz llevó la enfermedad, llevó los dolores, y que por la llaga de Jesús él fue curado. Lo sabía. Murió. ¿Por qué? Porque no lo creímos. El día que nosotros creamos en nuestro corazón y confesemos las realidades de Dios con nuestra boca, vamos a experimentar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Pero una cosa es saber y otra cosa es creer. Oraron gente famosa y murió. ¿Qué quiere decir esto? Yo aprendo de todo y aprendí una cosa: más vale que ore por mí una persona con fe que una persona con fama. Yo prefiero que una persona, aunque no sea famoso, aunque no sea conocido, pero que tenga fe, ore por mí, a que ore un famoso que no tiene fe. ¡Yujú! Necesitamos entender que las cosas Dios las enseña de una manera y nosotros las andamos haciendo de otro. Así que nuestra dificultad actual es creer. Por eso es que es necesario tener fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, de eso se trata la oración, de poder tener la certeza de que Dios es nuestro Padre y que como hijos podemos tener acceso directamente, no solamente a su presencia, sino tener acceso a todo lo que es de Él, porque es mi Padre. Imagínense, estábamos viendo una película donde un hombre parapléjico es muy rico y entra un negrito a trabajar con él como su asistente y de repente entra al garage y ve un montón de coches lujosos y los ve así y le pregunta: ¿cuál es su coche? Dice: todos. Y dice: ¡ay! Todos. Ahora cheque, usted tiene un padre, su padre es inmensamente rico, tiene un montón de coches y usted como hijo puede llegar y agarrar el que se le antoje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el hijo. Simplemente porque es su hijo, usted tiene la confianza de acercarse y decir: papá, me voy a llevar este. Agarra las llaves, se sube. ¿Por qué? Porque es
el hijo. A veces incluso los hijos ni lo piden, simplemente lo agarran, se lo llevan. Llega el papá y dice, ¿por qué no está el coche aquí? Se lo llevó tu hijo. ¿Lo pidió prestado? No. Confiancita, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos falta. Confianza de acercarnos a Dios y tomar lo que a nosotros nos pertenece, porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces es necesaria la fe. Sin embargo, tenemos un peligro: la religiosidad. En Lucas 9:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los religiosos de la época, los escribas y los principales del pueblo, procuraban matarle. A veces a nosotros nos cuesta hacer las cosas a la manera de Dios por el ¿qué iban a decir los otros? ¿Qué van a decir las demás personas? Nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar atrás todas esas cuestiones religiosas y empezarle a creer a Dios y no importando lo que diga la gente. Aquí en México somos muy dicharacheros y decimos que digan misa. Usted haga lo que Dios dice, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué es importante la paternidad? Porque la paternidad nos abre los ojos y nos hace ver quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Imagínense el hijo de Carlos Slim, ¿no? Sabe quién es, sabe qué derechos tiene, sabe cuáles son las propiedades de su padre, sabe de qué puede disfrutar y sabe cómo se las gasta. ¿Por qué? Porque él sabe quién es. Entonces, mientras usted no sepa quién es, qué tiene, cuáles son sus derechos, cuáles son sus privilegios por el simple hecho de ser hijo de Dios, pues va a vivir como cualquier hijo de vecina, pero no va a disfrutar de todas las bondades y de todas las bendiciones de ser un hijo o una hija de Dios. Entonces la paternidad es importante en la oración porque la paternidad me da identidad, me da confianza, me da sentido de pertenencia y nos da herencia. 4 aspectos fundamentales. Imagínense, yo a veces cuento una anécdota, una ilustración donde digo que el trabajador, un trabajador de una empresa, de un empresario, tuvo problemas con el dueño de la empresa y le llama la atención, el empleado se siente ofendido, agredido, era un empleado de confianza y un día, como sabía todo el movimiento de la familia, se mete a la casa y el empresario tenía un bebé y se lo lleva. Cuando el empresario, la mamá se dan cuenta, no está el bebé y empiezan a preguntar a la servidumbre, y el bebé, no, pues no lo he visto, pues aquí estaba, pues sí, ya no está. El bebé es secuestrado, este hombre se lo lleva a otro país, lo esconde y por años vive alejado de su familia. Y este hombre le hace creer que él es el papá. Obviamente, escondido, sin tener buenos ingresos, ese bebé crece en la miseria. Al paso de los años, el hombre pues ya viejo le confiesa que él no es su hijo.
Obviamente él se había encariñado con ese hombre y le dice, ¿cómo que no eres mi papá? No, dice, tú no eres mi hijo. Dice, pero entonces, dice, tus padres son otras personas, es otra familia. Yo te secuestré porque a mí me hicieron esto, me hicieron aquello, me dio coraje y yo quise pues desquitarme secuestrándote a ti. Y al borde de la muerte le dice, busca a tus padres, y le da los datos. Y este hombre pues busca la manera de llegar al país de sus padres, regresa, hace todo lo posible por localizarlos, empieza a buscar en directorios, información y demás, hasta que logra dar con su padre y encuentra un teléfono y le habla por teléfono y le dice, ¿el señor fulano de tal? Dice, sí, a sus órdenes. Y dice, no sé cómo decirle, dice, se le ofrece algo, dice, es que soy su hijo. Y el padre se queda así, ¿cómo que eres mi hijo? Dice, sí, yo crecí con fulano, y le da el nombre de la persona que lo secuestró. Dice, yo toda mi vida creí que él era mi padre, pero al borde de la muerte me dijo que no era mi padre, y pues entonces empecé a buscar a mi familia. Y el padre se pone feliz y le dice, ¿dónde estás? En tal parte. Dice, mira, nos vemos en tal lugar, hay un restaurante así, así, asado, espérame ahí, voy para allá. ¿En qué tiempo llegas tú? No, pues yo llego, estoy muy cerca. Dice, yo llego en 1 hora, espérame. Entonces el hijo llega y es un restaurante grande, enorme, lujoso, y él no trae un solo centavo. Entra y la señorita que está ahí a la entrada en la recepción le dice, ¿tiene reservación? Dice, no. ¿Espera a alguien? Sí, ¿a quién? A fulano de tal. Y entonces la muchacha dice, pásele por favor, aquí hay una reservación, y lo pasa, y el hombre así como, pásele, ya viene para acá el señor fulano. ¿Le ofrezco algo? No, gracias. ¿Un jugo, un café, algo que usted desea? No, gracias. Y él veía el restaurante y dice, aquí ¿cuánto costará una quesadilla, un tlacoyo? Y se acerca otro mesero y le ofrece un café, un té, un jugo, algo de tomar. No, no, gracias, no, gracias. Y por dentro él decía, no tengo ni un centavo. Y si pido y luego este hombre quiere que yo pague. No. Y entonces nada más el hombre dice, ¿me puedo obsequiar un vasito con agua? Ya está tomando su agüita y llega el papá. Con los ojos llorosos se le dice, hijo, cuánto te he extrañado. Y el hijo le cuestiona y le pregunta, dice, ¿por qué nunca me buscaste? Y el papá le dice, siempre te hemos buscado. Pagamos a investigadores, buscamos por todas partes, pero este hombre se cuidó mucho de que no pudiéramos seguirle la pista ni saber dónde estaba. Cambió de identidad, de nombre, no supimos dónde estabas, pero siempre te hemos buscado. A la fecha hay investigadores que te están buscando todavía. Nosotros hemos sufrido tu ausencia, hemos gastado mucho dinero, pero pues también hemos prosperado. Y le dice el hombre, dice, si te diste cuenta, este restaurante lleva tu nombre, es tuyo. Ahora cheque, este hombre llega al restaurante y tiene miedo hasta de entrar, no quiere pedir ni un café. Si él hubiera sabido desde el principio que él es el dueño. Mire, usted es el dueño de este negocio. ¿Por qué?
porque el dueño de este negocio es su padre. ¿Cómo debe de vivir usted? Bueno, no vamos a vivir de esa manera hasta que no lo creamos. Ya lo sabemos, pero no lo hemos creído. Aquí no basta saber, tenemos que creer. A mí me da mucha tristeza porque la mayoría de los cristianos viven en pobreza. La mayoría de los cristianos viven en pobreza. La mayoría de los cristianos están enfermos. La mayoría de los cristianos tienen problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos, no sabemos los beneficios de ser hijos de Dios. Lo sabemos. Nos hace falta creer. Entonces, cuando nosotros entendemos que el saber que Dios es mi Padre me da identidad, sé quién soy. Soy el hijo del Creador del universo, soy el hijo del Rey de Reyes, soy el hijo del Todopoderoso, soy su hijo. Ahora, cuando yo entiendo que Él es mi Padre, yo soy el hijo, tengo confianza. Es el segundo punto. Ahora, cuando yo entiendo que Él es mi Padre, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No es un simple dicho, es una realidad. Usted es un hijo o una hija de Dios. No es un simple dicho, es una realidad tremenda. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Somos sus hijos. Ahora dígame, ¿cuántos son padres? ¿Qué haría usted por sus hijos? Todo, todo. Cuando un padre ve que su hijo emprende un negocio y le va bien, ¿cómo se siente el padre? Orgulloso. Y pone un negocio y ve que fracasa y que pierde, ¿cómo se siente el padre? Así está Dios con nosotros. Pero mire, la ventaja es que como padres no podemos dejar de amar a nuestros hijos, hagan lo que hagan, o se peinen como se peinen. No podemos dejar de amar a nuestros hijos. A lo mejor se drogaron, se emborracharon, se fueron a una fiesta, hicieron lo que no. Nos duele, pero no podemos dejar de amarlos. A lo mejor usted hizo cosas malas, mató, asesinó, adulteró, violó, hizo y deshizo. ¿Y qué cree? Dios no puede dejar de amarlo. Por eso la palabra de Dios dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la buena noticia es esta: no importa qué haya hecho usted, Dios no puede dejar de amarle. Eso a mí me da confianza, confianza. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo tengo que tener la confianza de acercarme y dejarme guiar por Él. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos: mira, si no me quieres hacer caso a mí, hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Lo que Él te diga está bien. Y hacia donde Él te diga, te va a llevar al éxito. Pero nada más no lo haces, te va a ir como en feria. Entonces nosotros tenemos que tener confianza de acercarnos. Y aunque hicimos lo malo, sabemos que no nos puede dejar de amar. Y le decimos: Señor, yo reconozco que hice lo malo, perdóname. No hay pecado, por grande que sea más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que cualquiera de los pecados que tú hayas cometido. Dios no puede dejar de amarte. Eso nos debe de dar
confianza. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y no solamente soy su hijo amado, en quien Él se complace. ¿Por qué? Porque Él no hace excepción de personas. En tercer lugar, me da pertenencia. En alguna ocasión yo platicaba con un chico que tenía muchos problemas con los padres. Los padres hablaron conmigo, me dijeron: queremos que hables con nuestro hijo porque ya no lo soportamos, se porta así, hace esto, hace el otro. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con él, le pregunté que por qué hacía todo eso y decía: porque mis padres no me aman. Oye, pero pues vinieron y me dijeron que tú esto y que el otro y que te aman mucho. Dice: no es cierto. ¿Por qué dices eso? Dice: yo no me siento parte de la familia. Mis otros hermanos, los apapachan, les dan esto, pero a mí, nada. Dice: yo no me siento parte de la familia. Me siento como un extraño en medio de ellos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? No se sentía parte de la familia. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó cuando yo recién conocí del Señor. Pues era una congregación como de 300 personas. Y ya se habían hecho grupitos y grupitos. Terminaba la reunión, aquí estaba un grupito de 10, acá otro de 12, acá uno de tanto, acá, y yo estaba así. Y me trataba de acercar a un grupito y decía: hola, hola. No me sentía parte de la familia. Pero cuando nosotros entendemos que verdaderamente somos hijos de Dios y que Él nos ama de tal forma, de tal manera, que envió a su único hijo a dar su vida por mí, me da sentido de pertenencia. Y decimos: no me importa lo que los demás digan, a mí lo que me importa es lo que Él dice. ¿Sí? Él es mi Padre y eso me da un sentido de pertenencia. En Efesios 2:19 dice así: que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, esto es importante porque yo escucho cantar: somos el pueblo, ¿cómo va? Pueblo elegido de Dios, ¿no? Yo los escucho, dije: pues que la canten. Yo no la canto. ¿Por qué? Yo no soy del pueblo, yo soy de la familia. Fíjese, por ejemplo, ahorita tenemos como presidente a Andrés Manuel López Obrador y tiene hijos, ¿no es cierto? Imagínense que él les dice a sus hijos: a ver, ¿quieren que los trate como ciudadanos de la República Mexicana o como mis hijos? Ah, no, pues como tus hijos, ¿verdad? Entonces, ciertamente somos parte de un pueblo glorioso, pero yo soy de la familia. No me gusta que me trates como pueblo, sino como hijo. Diferente. Entonces, nos da el sentido de pertenecer a una familia. No solamente somos pueblo de Dios, somos parte de la familia, somos sus hijos. Y finalmente, herencia. Mire, qué tremendo es saber que somos herederos y no sabemos de qué. Fíjese, se nos hace común decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero ni siquiera sabemos por qué se dice testamento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si llega un cartero a su casa y tocan, bueno, ya no hay carteros, pero bueno, sí hay carteros, ¿no? Pero puede llegar uno de esos que vienen de DHL o ¿no? de mensajería. Tocan. El señor fulano de tal o la señora fulana de tal, y usted sale, sí, a sus órdenes. Ah, fírmeme aquí. Y eso
es que le llegó este paquete y llega un paquetote grandote, fírmeme. Ya firma usted, agarra el paquete, se mete y le pregunta a su familia, ¿qué quiere traer? No sé. Y abre un sobre grande, enorme, saca un fajo así y dice testamento. Lo abre y en las primeras páginas ve de fulanita de la tía Chonita murió. Y ahí se da cuenta que la tía Chonita murió y lo deja a usted como heredero universal. Y dice, y empieza a ver, y ve todo lo que la tía Chonita tenía. Y usted dice, no pensé que tuviera tanto dinero, tantas propiedades, tanto de esto, tanto de aquello, y me deja como heredero universal. Usted deja ahí el testamento y vive otra vez su vida normal. No, ¿verdad? Dice, vamos a reclamar esto. Bueno, tenemos nuestra Biblia y no tenemos la confianza de reclamar nada porque no sentimos que somos hijos, no sentimos que somos herederos. Hebreos 2:19 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, fíjese, todo esto es resultado simplemente de una cosa que se llama paternidad. Ahora, vamos a entrar ya en la cuestión práctica. Cuando los discípulos se acercan al Señor y les dicen, Señor, enséñanos a orar. Mira, Juan enseña a sus discípulos. Tiene sus talleres los sábados a las 9 de la mañana, ¿no? Danos un taller los sábados también a las 9 de la mañana. Enséñanos a orar. Y entonces dice, bueno, ok, cuando oren, díganle Padre. Algo muy sencillito, ¿no? Cuando oren, díganle Padre. Ahora, usted y yo tenemos que entender esto. Cuando el Señor les indica a sus discípulos y les dice, cuando oren, díganle Padre. Es como decirle, ya no le digan Dios, ya no le digan Señor, díganle Padre. Lo que Él está mandando es un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Si yo les digo, párense de aquí y pásense para acá, ¿qué estoy dando? Un mandato. ¿Y si usted no se pasa? ¿Cómo voy a contestar sus oraciones? ¡Yujú! Si se nos da una orden, si se nos da un mandato, es para obedecerlo, no nada más para escucharlo. Imagínense, estamos en el ejército, hay un batallón y el general dice, ¡firmes! ¡Ya! Y andan todos ahí platicando, caminando, y el general dice, formarse por su derecha, ya. Y estos andan acá chacualeando, hablando con su celular, mandando mensajes. Y el general dice, ¿y estos qué? ¿Usted cree que eso pasa en el ejército? No, pero sí pasa en el cristianismo. Y el Señor dice, cuando oren, ya no digan Dios, ya no digan Señor, digan Padre nuestro. Es un mandato.
y es un mandato que se desobedece porque así nos lo enseñaron. Mire, a mí me cuesta. Estoy orando, Padre Santo, te doy gracias, Señor, y ya se me salió el Señor. Y estoy orando, Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, oh Dios grande. Y ya se me salió el Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos incrustado en nuestro corazón que Él es nuestro Padre. Imagínense que mi hijo llega y me dice: hola, papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Viene de la calle. ¿Cómo te fue? Híjole, pues fíjate que tuve un problema, papá. Yo, ¿qué te pasó, hijo? Y me dice: oh, es que tenía una cita con unas personas. ¿Y qué crees, Señor? ¿Ya le salió el Señor? Pues que me hicieron un trinquete, que así y asado, que me tenían que pagar esto y me dijeron esto. ¿Y cómo ves, José Luis? Y ya le salió el José Luis. Y a veces me dice Padre, y a veces me dice Señor, y a veces me dice José Luis, y yo estoy así como, ¿no? Piense en una persona que tiene una empresa y ahí está trabajando un hijo. Y de repente toca a la puerta del despacho y el papá dice: adelante, y se asoma el hijo, ¿no? Y el hijo dice: disculpe, señor, ¿está ocupado? Pásale. Señor, es que no quería interrumpir, sé que es una persona muy ocupada, lo que pasa es que en mi departamento tengo este problema. Ya déjate de cosas, hombre. No, disculpe, señor, señor director. Y ya se le salió el señor, ya se le salió el director, pero no le ha dicho Padre. Y entonces el papá está diciendo: mira, si vas a seguir así, vámonos. Ay, papá, pero no te enojes. Oh, por fin. O soy director, o soy señor, o soy fulano, o soy tu papá. ¿No? Y traemos una revoltura en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia que en nuestro corazón aún no es el Padre. Cuando uno tiene una relación auténtica con papá, no se nos sale el nombre, no se nos sale el Señor, no se nos sale el director, sino simplemente tenemos una relación paternal. Y escuche, a mí me cuesta, porque estoy orando y de repente ya se me salió el Señor, el Dios. Porque quiere decir que nuestro corazón todavía no es 100% papá. Ahora usted puede decir: no, a ver, espérame, eso es legalismo. Sí, puede ser un legalismo. Pero ¿por qué se nos sale el Dios? ¿Por qué se nos sale el Señor? Que Dios sabe la actitud de nuestro corazón, sí, pero nosotros tenemos que buscar corregirlo. ¿Sí me entiende? O sea, Dios no va a dejar de escuchar nuestra oración, pero lo que Él anhela es que ya dejemos de decirle Dios, dejemos de decirle Señor y le digamos siempre en nuestras oraciones Padre. ¿Cómo me llamo yo? José Luis. Pero si viene mi hijo y me dice: oye, José Luis, ¿me vuelves a decir José Luis? Te desheredo. Pero cuando él viene y me dice: pa, ese es mi hijo, ¿no? Y me da gusto. Bueno, nosotros podemos llenar el corazón de Dios de alegría cuando nos acercamos y le decimos Padre. No cuando digo Señor, ¿no? Entonces, sabemos que es Dios,
Sabemos que es el Señor, pero Él anhela que usted y yo le digamos, Padre, Padre. Volviendo al ejemplo del director de la empresa, el dueño que está en su despacho, llega el hijo y lo trata de señor y señor director y dice, ¿sabes qué? Vete, regresas cuando seas mi hijo, ¿no? Y ya cuando regresa, hola pa, ¿cómo estás? Ay, qué gusto. Ay, y entonces, aunque sea el director feliz, ¿por qué? Porque lo está tratando como Él quiere, como Padre. Nosotros oramos y oramos y oramos y sabemos que Dios nos escucha, pero nosotros tenemos que entender que Él desea que nosotros lo tratemos como Padre y que nosotros somos sus hijos y que somos herederos y somos coherederos. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos. Ahí estamos usted y yo porque no somos judíos. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Tenemos problemas para decirle Padre? ¿Verdad que sí? De repente estamos orando y ya se nos salió el Señor, ya se nos salió el Dios. Y mire, por ejemplo, yo con mi padre nunca le dije por su nombre, jamás. Me preguntaban, ¿y cómo se llama tu papá? Mi papá se llamaba Fausto. Pero a él nunca le dije Fausto. Siempre le dije papá. Nunca se me salió, Señor, buenas tardes. Jamás. Siempre le dije papá. No, yo le hubiera dicho por su nombre, no estaría aquí compartiendo con ustedes. Me fusila. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros verdaderamente en nuestro corazón reconocemos que es nuestro Padre, nuestra forma de trato va a cambiar. Y recuerde, nos da identidad. Nos da confianza, nos da sentido de pertenencia, pertenecemos y también eso nos da la certeza y la seguridad de que todo lo que es de Dios es mío. Todo lo que es de Él es mío. Y entonces, cuando yo esté atravesando alguna situación difícil, con toda certeza, con toda seguridad, con toda confianza, puedo acercarme a Dios y no exigirle, sino pedirle. Como se le pide a un padre, se le pide con amor, se le pide con respeto, papá, ayúdame, necesito que me eches la mano. Ayúdame, Señor, te lo suplico. ¿Qué va a hacer un padre? A ver, ¿cómo te has portado? ¿Cómo te has portado? ¿Has pecado? Ah, no, entonces no. ¿Cómo se va a portar un padre? Recuerde que Dios en su paciencia pasa por alto nuestros pecados cuando nos arrepentimos y volvemos a sus pies. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Fue, pecó, se acostó con todas las mujeres del pueblo, se gastó todos los dineros, se emborrachó, hizo lo que se le pegó la gana y cuando ya no tenía ningún centavo, andaba barriendo las aurdas de los cerdos, comiendo el alimento de los cerdos, y cuando recapacita dice, si en mi casa tengo, y entonces él
se le abren los ojos, vuelve en sí, dice, volveré a mi padre y le diré, Padre. No llega y le dice Señor, sino llega y le dice, Padre, he pecado, ¿no? He pecado en contra tuya, he pecado delante del cielo, he pecado de todas las formas y de todas las maneras posibles, pero aquí estoy, Señor. ¿Se da cuenta? Regresa y no le dice, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué le dice? Perdóname. Y entonces el padre dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido, pero ha regresado. Había dejado de ser mi hijo, pero otra vez vuelve a ser mi hijo. Y dice, agarren el becerro más grande, más gordo, más robusto, más chonchito, y vamos a hacer, pues, carnitas, barbacoa, como a usted le guste, ¿no? Le preguntó, a ver, ¿qué hiciste? No, sino pasando por alto nuestros pecados, nos reconcilió nuevamente con Cristo. Y entonces tenemos el derecho de acercarnos, la confianza, la certeza de que aun cuando hayamos hecho lo malo, podemos acercarnos, pedirle perdón y decirle, Padre, acéptame nuevamente. Si no quieres, como hijo, no hay problema, porque yo sé que he hecho lo malo, pero acéptame como uno de tus siervos, ¿no? Y el padre dice, no, ¿qué siervos? Vente para acá, toma. Y le da la tarjeta de crédito, su anillo, ¿no? Y les dice a los criados, a ver, denle ropas limpias, denle ropas nuevas y vamos a hacer fiesta, ¿no? Usted y yo tenemos la oportunidad de entender en nuestro corazón de qué manera Dios nos ama y de qué manera tenemos que acercarnos en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si nosotros empezamos a entender, a reconocer y a actuar de esta manera, nuestra oración tiene que cambiar. Y usted se va a dar cuenta que inmediatamente cuando usted ora de esta forma, las ventanas de los cielos se abren y empiezan a venir bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, porque después de conocer de Cristo durante muchos años, empezamos a orar correctamente. Es increíble, ¿no? Pero empezamos a orar correctamente. No quiere decir que Dios no nos haya escuchado, pero empezamos a orar como Él quiere. Empezamos a hacer las cosas correctamente, a la manera de Jesús. La gente seguía a Jesús porque sabía que se iba a orar al monte y sabía que cuando venía de orar, venía con la presencia de Dios. Y su vida era totalmente diferente cuando ellos eran tocados por Jesús. Por eso lo buscaban. Y las multitudes se agolpaban a su alrededor. No había internet, no había Face, no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada de lo que hoy hay. Y las multitudes le mandaban mensajes de WhatsApp, ¿no? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ay, Padre precioso. La palabra Abba, Padre, es un término que solamente podían usar los hijos. Si uno iba a la casa de algún vecino, el hijo podía acercarse y decirle Abba, Padre, pero uno no podía. ¿Por qué? Porque uno no era el hijo. La palabra Abba, Padre, es como
como, bueno, lo más cercano al español es como decir papi. Si yo le digo a Julio, a ver, dime papi, me dice, ¿no? Pero si yo le digo a mi hijo, dime papi, a él no le cuesta. O a lo mejor y sí, ¿no? Pero no le podemos decir papi a cualquier persona. Pero cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestro Padre, no nos cuesta nada decirle papi, decirle Abba Padre. Y permitir que en la presencia de Dios se haga una realidad en nuestro corazón, la paternidad de Dios. Que en nuestro corazón podamos entender y creer que verdaderamente somos sus hijos. Y que no tengamos ninguna duda de la paternidad de Dios. Que podamos entender que verdaderamente somos sus hijos, que Él mismo nos ha dado el derecho de ser llamados hijos suyos, que Él nos acepta como hijos en quien se complace Él, que Él está dispuesto a darnos todo porque nos ama, que no puede haber nada ni nadie que nos separe del amor de Cristo. Y esto solamente lo logramos en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En su presencia tenemos paz. En su presencia tenemos todo tipo de bendición. Cierre sus ojos para que no se distraiga. Y dígale: revélate a mi corazón. Como un Padre de verdad. Revélate a mi corazón como mi Padre amado. Revélate a mi corazón como mi Padre santo. Revélate a mi corazón como mi Padre celestial. Revélate a mi corazón como un Padre bueno. Revélate a mi corazón como un Padre amoroso. Revélate a mi corazón como un Padre de misericordia. Revélate a mi vida como mi Padre. Sé mi Padre. Acéptame como tu Hijo. Pero trae esa revelación a mi corazón. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y enamórame de ti. Conquístame. Y derrama un espíritu de reconciliación para que no haya ninguna barrera entre tú y yo. Y que yo pueda entender en mi corazón que tú y yo somos uno en Cristo Jesús. Quiero ser uno contigo y considerarte a ti en todos los momentos de mi vida. Le voy a pedir un favor, ponga sus manos así, como si fuera a recibir un regalo de parte de Dios. Ponga sus manos. El Señor está aquí. Y el corazón de nuestro Padre es un corazón generoso. Y deje que sea Dios el que ponga lo que a Él le plazca en sus manos. Él puede poner su amor,
puede poner su corazón, puede poner lo que usted necesite, porque para Él no hay imposibles. Lo que usted necesita, Dios lo puede poner en sus manos. Primero de forma espiritual y después va a llegar de forma material. Puede ponerle un título de propiedad. Espiritualmente le da un título de propiedad y en unas cuantas semanas le llega el título oficial. Espiritualmente le puede dar un vehículo y al paso del tiempo el vehículo llega a su vida. Para Dios no hay imposibles. Deje que Dios le dé lo que Él sabe que usted necesite. Y por la fe en Jesús, reciba de Dios sus bondades, sus misericordias. Reciba de Dios lo que usted necesite el día de hoy. Reciba su salud, reciba su sanidad, reciba la paz, reciba el consuelo, reciba la confianza, reciba la sabiduría. Reciba usted de parte de Dios lo que usted necesita y deje que sea Dios el que derrame sobre su vida la bendición que usted necesita. Y ahora dígale: Padre, gracias. Yo recibo tu bendición por la fe en Jesucristo. Gracias por ser mi Padre. Te amo con todo mi corazón. Padre, te adoramos, te bendecimos.